Queridos amigos del canal Tiempo de María, saludamos quien está con nosotros, Padre Ricardo Gómez. ¿Cómo está, querido Padre? Muy bien, Freddy, y a todas las personas que están viendo esta entrevista. Muchas gracias, Padre. Bueno, ya esta es tercera entrevista que tenemos con el Padre Ricardo y me gustaría ahondar sobre esta bendición que tenemos en Chile de los islotes que hay en nuestro país y que se pueden seguir multiplicando, pero hay que entregar, yo creo, información, hay que contar un poquito más. Por eso que quisiera, Padre Ricardo, preguntarle a usted, ¿por qué son importantes los islotes en las parroquias? Bueno, ¿Y qué es un islote para que los que no sepan claro. también? El islote en el fondo es una comunidad cristiana, ¿ya? Que se basa en lo que es la espiritualidad de la Legión de las Pequeñas Almas, y lo fundamental de lo que se hace en un islote es más otras oraciones que son un poquito más secundarias, pero lo fundamental es que se lee el Evangelio del día, se medita, después se lee un trocito del libro mensaje y antes de eso se reza el Santo Rosario. El Rosario como que va preparando los corazones para entrar en oración. El Evangelio después se medita, se comparte lo que cada uno le ha dicho al Señor y después se lee el libro mensaje también. Entonces los islotes son como comunidades cristianas en el fondo espirituales. Ya, ¿y por qué son importantes para una parroquia? ¿Qué ventajas tiene o qué promesas podríamos hacer referencia? Bueno, ahí los grupos de oración dentro de una parroquia son como los pulmones de la parroquia, ¿ya? Porque a través de la oración es donde el Señor envía las gracias, las bendiciones, ¿no es cierto?, necesarias para que una parroquia funcione. ¿Ya? Esto es parecido a ese episodio del Antiguo Testamento cuando Josué está dando la batalla, ¿no es cierto?, abajo, y Moisés está arriba en un monte, está orando, ¿ya? Y dice el texto que cuando él tenía las manos, elevaba las manos, ¿no es cierto?, los brazos en oración, Josué arrinconaba a los amalecitas. Cuando se cansaba Moisés y bajaba los brazos, los amalecitas acorralaban a Josué. Entonces, hasta que uno que estaban con ellos se dieron cuenta de esa situación y le afirmaron los brazos a Moisés hasta que finalmente Josué logró la victoria. Entonces, siempre en la iglesia están como esas dos dimensiones. Hay personas que están más metidos en la parte pastoral, ¿no es cierto?, en lo que es la parte activa, pero muy importante, ¿no es cierto?, como este episodio de Moisés, personas que hagan oración, ¿no? Porque esto no es el trabajo pastoral, ¿no es cierto?, la evangelización no es una obra humana, sino que es una obra divina. Y para eso se requieren las gracias de Dios, las luces de Dios, ¿no es cierto?, la compañía, la fuerza de Dios también. Pero eso se logra con la oración. Por eso es que los grupos de oración son muy importantes dentro de una parroquia. Y en el libro Mensaje hay un texto donde Jesús lo dice el Señor que un islote de santidad se puede salvar a una parroquia, dice, y varios islotes de santidad pueden llegar hasta salvar una diócesis. Entonces, muy importante los grupos de oración. ¿Y qué relación podríamos también hacer referencia a Margarita? ¿Qué relación tenía el padre Hugo Cornelises con ella? Bueno, la primera relación es de nacionalidad, porque los dos eran belgas. Y cuando el padre, estando en el sur, en ese tiempo él era salesiano, antes de venir a fundar con el padre Guido y la madre Enriqueta la obra de la transfiguración, él en el sur le regalaron en una oportunidad, contaba el mismo padre Hugo, que le regalaron un libro en francés. Y él lo vio, pero no lo cotizó mucho. Pero casi al mismo tiempo, otra persona, por otro lado, le regaló el mismo libro. Entonces sintió como que era un signo de Dios, ¿no es cierto?, que tenía que involucrarse en este nuevo movimiento, y ahí empezó a estudiarlo, a profundizarlo, a meditarlo, y de ahí se dio cuenta de la riqueza del libro Mensaje. ¿Y qué hizo el padre? Empezó a buscar, junto con el padre Guido, empezó a buscar una persona que tradujera del francés al español el libro Mensaje. Entonces ahí el padre encontraron esa persona, hicieron la traducción y imprimieron muchos libros. Acá el libro tomó uno de Mensaje. Y por ahí después el padre, cuando iba a visitar a su familia, fue a Chevremont, ¿no es cierto?, tuvo contacto directo con Margarita. De ahí el padre se entregó 100% también a difundir lo que es la Legión de las Pequeñas Almas. ¿Y llegó a ser director espiritual también de Margarita? No llegó a tanto. No, él fue el director, fue el asesor, podríamos decir, espiritual de la Legión en todo el continente americano. Ah, ya. Porque se movía desde Canadá hasta Tierra del Fuego el padre, junto en varios países de América, y lo recuerda muy bonito, que me toca a veces tener contacto cuando hay encuentros latinoamericanos. Es muy bonito escuchar personas de
de Centroamérica o de algunos países de Latinoamérica, de Sudamérica, cómo ellos cuentan cómo el padre Hugo fue el que fundó la legión en esos países. Mire, fue un misionero bastante 100%, efectivo. claro, gran misionero el padre Hugo en todo orden de cosas. Entonces, bueno, la hermana Margarita, la señora Margarita, ella entonces escuchó hablar de nuestro país gracias al padre Hugo. Claro. ¿Ella envió alguna carta para los legionarios de Chile, para las Que yo pequeñas sepa, almas de no, Chile? no, no, más bien siempre ella escribía así a nivel universal ahí. Ya, pero igual hubo una conexión, escuché por ahí, a ver si usted me corrobora, cuando ella fallece, unas monjitas le confeccionan un traje y ella se viste con ese traje. ¿Es así, padre? No, eso no escuchaba nada de eso. No. Unas carmelitas de Santa Juana, creo que era. Concepción parece. Ahí hay me contaron ahí las pequeñas almas de Concepción de que había una pequeña alma que había tenido contacto con Margarita, una de clausura, Ya. que falleció hace poco también ella, y que tenía unas cartas, parece, directamente relacionadas con Margarita, esta monjita que estaba ahí en Concepción, Santa Juana por ahí. Ah, ya. Entonces no es seguro todavía afirmar eso. Claro. Bien, pues, y del padre Hugo, entonces podríamos decir que fue un gran sacerdote de las pequeñas almas. Y él escribió también reflexiones en torno a los libros de Margarita. Bueno, él sacaba cada 3 meses sacaban una revista trimestral de la Legión de las Pequeñas Almas y el padre escribía en el editorial especialmente. Escribía sobre los... Hay acceso entonces a conocer esas meditaciones de él. Sí, de hecho las Pequeñas Almas reunieron todos los escritos que tenían del padre Hugo y lo publicaron un libro así de grueso, muy, muy contundente sobre el padre Hugo y la Legión de las Pequeñas Almas. Este sacerdote, padre Hugo, a quien le tienen mucho cariño la gente que lo conoció, ¿usted nos puede referir algún recuerdo, alguna anécdota, algo que lo haya marcado a usted como seminarista, tal vez? Bueno, él fue clave en mi vocación porque yo cuando comenzaba, bueno, perdón que hable un poco de mí mismo, pero para relacionarlo con el padre Hugo, cuando yo era joven yo en una familia no creyente, entonces cuando conocí al Señor, un poco el efecto de San Pablo, que cuando uno descubre al Señor uno se maravilla tanto que uno quiere seguirlo. Yo tenía un director espiritual en la universidad y él me decía, no, calma, yo estaba recién convertido. Entonces después yo llegué, mi familia se cambió, compraron una casa en Belloto y justo el padre Hugo era el párroco en Belloto, en ese sector de esa parroquia en Belloto. Entonces yo andaba con el deseo de entregarme al Señor ahí. Y la primera vez que vi al padre Hugo fue a una misa, un día domingo allá en Belloto, en la parroquia de Belloto. Y llega el padre Hugo, el pobre, un poquito atrasado. El padre se molizaba, recorría todo el Belloto en bicicleta nomás. Y venía colorado el pobre, entonces yo lo noté muy cansado. Y él en los avisos habló de los retiros de los Sebas. Iba a hacer un retiro con los jóvenes después de hacer la experiencia de los Sebas. Un retiro espiritual con ellos. Entonces a mí me interesó y quise hablar con el padre por eso. Y cuando lo logré, después de la misa, conversar un ratito en privado con él, se me ocurre decirle al padre Hugo, lo noto muy cansado, padre, le digo. Y el padre me toma el brazo así y me dice, sí, me dijo, ayúdenos, me dijo, necesitamos sacerdotes, me dijo. Así como a la primera, así al hueso. Al hueso, me tiró el lazo, yo quedé así, porque yo justo andaba en esa onda de buscar dónde entregarme al Señor. Entonces ese primer encuentro a mí me marcó muchísimo, porque después era muy simpático, yo andaba, el padre, seguimos conversando después, yo le conté que tenía esta inquietud, me invitó a integrarme a la transfiguración, y era muy cómico. En una oportunidad recuerdo que iba caminando por las calles de Belloto yo, pensando en esto mismo, cuando de repente aparece el padre Hugo en una bicicleta y me mira así como diciendo, ahí te decido, ¿no? Sin decirme nada, pero la mirada era muy expresiva, como diciendo, ya, pues tírate a la piscina, así. Y yo quedé así. A buen entender, claro, poco palabra. Y ahí después yo entré a la transfiguración ahí, hasta el día de hoy, a Dios gracias. Mire, qué bonito. Padre, yo tuve la dicha de compartir con usted un retiro, y usted nos habló del origen de los libros mensajes, como esto en el fondo es como un diario, ¿no es cierto? Un diario espiritual. Diario Margarita.
Claro, y para quienes están en esta espiritualidad, siguen la disciplina, digamos, de pequeñas almas, a usted le recomendó también hacer un diario espiritual. ¿Por qué es importante tener un diario espiritual? Claro, es bueno tener más que un diario espiritual, es como un cuaderno espiritual. Cuaderno ¿Ya? espiritual. Es siempre bueno tener un cuaderno espiritual por varios motivos. Primero porque es un lugar donde uno puede desahogarse, porque a veces ocurre que uno no puede contar las cosas más íntimas, personales, a cualquier persona, ¿no es cierto? Entonces se requiere con mucha confianza. Entonces, una buena manera así como de poder desahogarse a través de este cuaderno espiritual. Sirve también este cuaderno espiritual para anotar, por ejemplo, cuando uno va a un retiro espiritual o va a algo espiritual, charlas, lo que sea, cursos espirituales que hay, para ir anotando todas esas cosas en ese cuaderno. Y también sirve para algo muy bonito, que también es anotar el paso de Dios. Siempre es bueno, lo que hacía la Virgen, dice el Evangelio, que lo que ella vivía lo guardaba en el corazón y lo meditaba. Entonces también es importante ver el paso de Dios en nuestra vida y eso también dejarlo consignado, anotarlo en el cuaderno. Y también, por ejemplo, cuando uno lee el mismo libro Mensaje, que es maravilloso, ya igual que el Evangelio, cuando uno lo lee y el Señor algo le toca el corazón, también es bueno anotar esas luces que da el Señor, ¿no es cierto?, dejarla consignada en ese cuaderno espiritual. Y este cuaderno espiritual nunca hay que botarlo, porque pasa el tiempo, ¿no es cierto?, y uno vuelve a leerlo y uno experimenta lo mismo que experimentó cuando uno anotó eso. Porque las cosas espirituales son así, ¿no? Como son atemporales. Entonces, ese cuaderno, a medida que pasa el tiempo, se va transformando en una riqueza espiritual que tiene la persona. Qué bonito ese ejercicio, padre. Yo lo empecé a practicar. Ah, qué bueno. Y he tenido bastante experiencias hermosas que comentar a lo mejor en otra ocasión. Bueno, padre, ¿algún mensaje final para quienes a lo mejor sacerdotes estén viendo esto? Una invitación para que acojan la Legión. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Cuál es la condición, la preparación para que una parroquia tenga islotes? Bueno, un mensaje para los hermanos sacerdotes. En primer lugar, decirles, ¿no es cierto?, que tengan confianza en que la espiritualidad de la Legión de las Pequeñas Almas no es algo así, no es una secta, no es algo así aparecido de la nada, sino que lo bonito es que esto ha sido aprobado por la Iglesia, ¿ya? Los mensajes se reciben en Chevreumont y el obispo de Lieja, que el obispo de ahí le llevaron los primeros escritos, él le pidió a un teólogo que lo estudiara, se examinaron profundamente y el obispo, la Iglesia, ¿no es cierto?, dijo que esto no había nada contra el Evangelio y que al revés, pues, servía para vivir mejor la fe. Entonces tiene aprobación de parte de la Iglesia. Y también a nivel nacional es muy bonito porque la Legión funciona en varias diócesis del país y en varias diócesis los obispos han entregado también su aprobación, su autorización de que la Legión, los grupos de la Legión funcionen en su diócesis, después de haber estudiado también, ¿no es cierto?, lo que es más profundamente la espiritualidad. Entonces invitarlo a que tengan confianza si aparece por ahí en una oportunidad alguna pequeña alma que les pide poder fundar o tener un grupo de oración en su parroquia, ábranse a esa posibilidad, porque vuelvo a lo que decíamos al comienzo, los grupos de oración son como los pulmones de la parroquia, ¿ya? Y también dentro de la espiritualidad de las pequeñas almas, como el nombre lo dice, va muy en la línea también de la humildad y del servicio. Entonces las pequeñas almas en las parroquias también prestan un gran servicio al párroco en todo lo que él necesite también. Eso es súper bonito. He tenido experiencia donde a veces al principio me contaba una pequeña alma de Santiago que al principio el sacerdote era muy reticente, como que no las quería, que las rechazaba. Y es muy simpático porque el padre siempre a veces después de la misa decía, ¿alguien me puede ayudar? Pequeña alma levantaba la mano. Al tiempo después, mire, estamos pensando en tal cosa, ¿quién podría, algún grupo? La pequeña alma, hasta que al final se lo ganaron al padre por el servicio, porque también tiene fuera de ser el aporte de la oración, también las pequeñas almas nosotros le recalcamos mucho que se integren, ¿no es cierto?, a sus parroquias y que se pongan también al servicio de sus párrocos, que como yo soy párroco también acá en Petorca, uno necesita mucha ayuda también. Entonces, qué bonito es que haya un grupo que no solo rece, sino que también te ayuden en todas las 1000 cosas que tiene una parroquia también. Así que invito a los hermanos sacerdotes que se abran, ¿no es cierto?, con confianza a acoger la Legión en sus parroquias. Muchas gracias, padre, por esta invitación y este mensaje. No sé si tiene algún mensaje final antes de despedirnos y si nos puede dar también su bendición, por favor. Muy bien. Bueno, también a los fieles, ¿no es cierto?, a las personas que
que tengan como esa hambre de Dios, ¿no es cierto? Lo invito a buscar el libro Mensaje, ¿no es cierto? A buscar ahí, está también en la página web, lo que es la Legión de las Pequeñas Almas, y ojalá que tengan contacto con el libro, que el libro es maravilloso, ¿ya? Y el Señor habla muy fuerte a través del libro. Entonces, y lo bonito es que uno lo puede incluso leer así, mensaje para hoy, ¿ya? Uno hace oración, ¿no es cierto? Y es muy impresionante como lo que dice ahí, es como justo lo que uno necesita para el hoy, para el momento de lo que uno está viviendo. Entonces, invitarlo a que busquen también el libro, se alimenten de esta espiritualidad que es muy rica y que es un gran aporte a la iglesia también. Un detalle interesante es que a nivel mundial funciona la directiva internacional, ¿no es cierto? Y el obispo de Lieja les pidió a ellos que después ya como varios años, ¿no es cierto?, que funciona ya la Legión, cerca de 60 años. Entonces les pidió ahora que vayan al Vaticano y que consigan la aprobación oficial ya a nivel mundial de la Legión. Entonces imagínense el nivel en que se está manejando el tema. Entonces, invitarlos a los laicos también, ¿no es cierto?, de que busquen este libro con mucha confianza, como le decíamos los hermanos sacerdotes, y se alimenten de él. Mira las pequeñas almas que están ansiosas de luz y de tu divina calma. Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide, les dé la gracia que más necesitan para este momento de su vida también. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Muchas Ricardo. gracias, Freddy.